Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 3 de mayo del año 2024. Vamos a tener la conclusión de la lección número 5 que hemos estudiado durante la semana y se ha titulado Fe contra todo pronóstico. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Los reformadores siempre tuvieron bien claro el sentido y el propósito de su vida. Y en base a ese propósito vivieron y lucharon y ofrecieron aún su propia vida. Y en base al estudio de la palabra de Dios, nuestros reformadores basaron sus vidas como su principal norma de fe y práctica. Basaron sus vidas en la palabra de Dios como su principal norma de fe y práctica, y en base a ella dieron a conocer realmente la verdad, el verdadero evangelio, y exigieron las reformas necesarias y apegadas a la Biblia y solo la Biblia para retomar el camino correcto. Domingo 28 de abril, solo la palabra de Dios. Los reformadores comprendieron la importancia de predicar la verdad basada solo en la palabra de Dios. Y uno de los puntos importantísimos que pudiéramos resaltar de los reformadores fue su excelente devoción al estudio de la palabra de Dios. No había nada que pudiera interponerse en esa devoción. Sin duda alguna, es una gran lección y ejemplo que debemos aprender. Aquí surge la traducción de la Biblia en inglés por John Wycliffe, que fue una gran luz, no solo para el pueblo, sino para todos los cristianos, para todo el cristianismo. Quiso poner al alcance de todo el pueblo inglés la palabra de Dios. Lunes 29 de abril. Transmitir la palabra de Dios. No se nos es dado transmitir las tradiciones humanas, tampoco mandamientos o enseñanzas de hombres, sino que debemos transmitir la palabra de Dios. Y eso lo entendieron muy bien los reformadores. Y aunque debemos transmitir la palabra de Dios, debemos tener respeto a las personas que no quieren escuchar la palabra de Dios, porque todo ser humano tenemos libre albedrío, y si el Señor respeta nuestra libertad, también nosotros debemos hacerlo. De aquí surge la experiencia de William Tyndale al traducir el Nuevo Testamento desde los idiomas originales en que fue escrita la Biblia. Y aunque fue llevado a la hoguera, su legado se ha mantenido a través de la historia. Martes 30 de abril, iluminados por el Espíritu. Queremos enfatizar lo que ya durante la semana dijimos. Si usted estudia la Biblia con su propio intelecto o puramente con su intelecto, está actuando contra lo imposible. Es decir, la Escritura no es un libro común, no es como cualquier otro libro. Debemos estudiarla con la dirección y supervisión del Espíritu Santo, porque solo así podemos llegar a la verdad, es decir, a una correcta interpretación que esté acorde a toda la Escritura, acorde a toda la voluntad de Dios. Por lo tanto, la obra e intervención del Espíritu Santo es muy importante, que si la pasamos por alto, jamás podremos llegar a la verdad. Peor si tenemos ya ideas preconcebidas. Y aunque Lutero no conocía nada de la Biblia, un día fue iluminado con la luz del Espíritu Santo, y desde allí hizo de la palabra de Dios su norma de fe y vida práctica. Toda la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto, solo se puede comprender con la intervención poderosa del Espíritu Santo. Miércoles 1 de mayo, solo Cristo, solo la gracia. La Escritura es bien clara respecto al único medio de salvación, que solamente es Cristo Jesús. No son las indulgencias, no son las buenas obras, aunque ellas dan evidencia de que somos salvos y que tenemos la fe verdadera. Pero, es decir, ningún otro medio nos da salvación, solo Cristo Jesús, porque Él murió por nuestros pecados. Pero como ninguno de nosotros merecemos la salvación, por esa razón somos salvos por gracia. Es decir, la salvación es un regalo que no merecemos, pero el Señor nos lo quiere dar, y nosotros aceptamos esa salvación por la fe. Así que el Evangelio de salvación es Cristo Jesús. Jueves 2 de mayo, la obediencia, el fruto de la fe.
Si usted quiere ser obediente, si usted quiere obedecer, no tiene que orar al Señor que lo haga obediente. Usted tiene que orar a Dios pidiéndole fe. Y el problema de la obediencia se resuelve porque la fe verdadera da como resultado la obediencia. Es decir, el resultado de la fe verdadera es la obediencia, las buenas obras. Sin embargo, nosotros invertimos las cosas y nos hemos pasado años luchando por obedecer, luchando para convertirnos en obedientes, y pedimos que Dios nos ayude a ser obedientes, y exigimos que sean a los demás que sean obedientes. Cuando hemos comprendido que debemos tener fe para ser obedientes, entonces podemos comprender el lugar y el momento de las obras. Nosotros no hacemos buenas obras para salvarnos. Las buenas obras en nuestra vida son producto de nuestra salvación. Es decir, obramos porque ya somos salvos, y también las obras son evidencia de que en realidad tenemos la fe verdadera. Pero esa transformación en nosotros que producen las buenas obras, es decir, la obediencia, es todo un proceso al cual le llamamos nosotros santificación, y que nos lleva y nos va a llevar toda la vida, y aún así no podemos alcanzar, pero dice el apóstol Pablo que en Cristo nosotros somos completos para estudiar y meditar. Los fieles siervos de Dios no trabajan solos. Mientras los principados y las potestades de los espíritus malignos se coaligaron contra ellos, el Señor no desamparó a su pueblo. Si sus ojos hubiesen sido abiertos, habrían visto una tan clara evidencia de la presencia y el auxilio divinos como la concedida a los profetas en la antigüedad. Cuando el siervo de Eliseo mostró a su amo el ejército hostil que les rodeaba sin dejarles escapatoria, el profeta oró: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y aquí el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego. El ejército celestial estaba apostado, es decir, estaba allí para proteger al varón de Dios. Del mismo modo, había ángeles que cuidaban a quienes trabajaban en la causa de la reforma. Cuando enemigos poderosos se unían para destruir la fe reformada y millares de espadas parecían desenvainarse para combatirla, Lutero escribió: Satanás manifiesta su ira, conspiran pontífices impíos y nos amenaza la guerra. Exhorten a la gente a que contienda valientemente ante el trono del Señor por medio de la fe y la oración, para que nuestros enemigos, vencidos por el Espíritu de Dios, se vean obligados a ser pacíficos. Nuestra más ingente necesidad, la primera cosa que debemos hacer es orar. Hagan saber a la gente que en esta hora ella misma, se haya expuesto al filo de la espada y a la ira del Satanás. Hagan que oren. La justificación por la fe, la gran verdad que Lutero redescubrió, es el fundamento del Evangelio, la verdad sobre la que descansa nuestra esperanza de salvación. Su himno Castillo Fuerte anuncia el Evangelio en forma poderosa. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Queridos amigos y hermanos, nosotros formamos parte de la iglesia por fe. Nosotros aceptamos la palabra de Dios por fe. Nosotros esperamos a Jesús por fe. Sin fe todo es imposible. Y sin embargo, nuestra fe debe ser firme, fuerte, de tal manera que nada pueda vencerla. Por eso debemos mantener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.